Los criterios diagnósticos y el tratamiento. Vamos a platicar un poco de las drogas de síntesis, acerca del MDMA, un poco de su historia, farmacología, los efectos biológicos y sus probables mecanismos de acción en conjunto con psicoterapia. Y finalmente vamos a hablar un poco del artículo, ¿no? Lo que nos compete. En cuestión de historia, acerca del trastorno de estrés postraumático, las primeras descripciones se reportan desde hace mucho tiempo, hablando desde la Odisea de Homero. Aquí se describen las reacciones en soldados griegos de intenso terror, agitación o parálisis conductual, desorientación y otras alteraciones durante las batallas. De igual manera, los trastornos traumáticos han recibido varias denominaciones a lo largo del tiempo, como neurosis de compensación, por Rigler en Prusia en 1879. También se le llamó el choque de obús, esto por Mott en 1919, durante la Primera Guerra Mundial. De igual manera, se desarrolló este concepto de neurosis traumática, esto en la Segunda Guerra Mundial, por Gardiner en 1941. Esto dio pie a que posteriormente se incluyera en el DSM-3. De igual manera, a pesar de que las medidas preventivas en salud desarrolladas por el ejército, se estima que en la guerra de Vietnam dejó hasta 700,000 veteranos que han requerido algún tipo de atención psicológica. Este síndrome, denominado post-Vietnam, se diagnosticó con una alta frecuencia en los 70s y posteriormente pues esto constituyó de que se incluyera este trastorno por primera vez en 1980 en el DSM-3. Fue categorizado como un trastorno de ansiedad inicialmente por la característica de la ansiedad persistente, hipervigilancia y conductas de evitación fóbica. El trastorno de estrés postraumático es un padecimiento crónico, es una enfermedad devastadora que impacta severamente la calidad de vida de los que lo padecen. El trastorno de estrés postraumático implica cambios a nivel cerebral. Pacientes que tienen este trastorno presentan disminución de la actividad en el hipocampo y en el córtex prefrontal, áreas que son asociadas a la memoria y aprendizaje, ¿sí? Esto incrementa la actividad en la amígdala, que está relacionada con el miedo. 1 de 7 militares en Estados Unidos presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático. Este puede ser causado por diferentes hechos traumáticos como guerra, abuso, asalto sexual, abuso infantil, tortura, accidentes y otros estímulos muy variables. Hablando un poco en cuanto al modelo biológico del trastorno de estrés postraumático, es bien conocido que se afectan diferentes áreas cerebrales, por ejemplo, la corteza prefrontal medial y el córtex prefrontal dorsolateral y el ventrolateral prefrontal, pues tienen implicaciones muy importantes en cuanto a la regulación emocional y a la función ejecutiva. ¿Sí? Hablando en el caso de las funciones ejecutivas, es muy importante tener esta flexibilidad emocional y la capacidad para planear, cambiar de tareas, tener memoria de trabajo, ¿sí? También está afectada la zona de la ínsula, ¿sí? Que viene implicada pues, en la detección de estímulos que llegan a ser muy considerados de amenaza. De igual manera se ve afectado lo que es el hipocampo, el tálamo, ¿sí?
que viene en relación pues a las funciones de procesamiento cognitivo, como ya mencionaba. De igual manera la amígdala pues tiene esta importancia en cuanto a la fijación de estos estímulos traumáticos y que llegan a verse pues posteriormente muy exagerados, ¿no? Hablando en diferentes contextos, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos, pues recordemos los síntomas más característicos hablando de los criterios, ¿no? Por ejemplo, el primero hablando acerca de la exposición al estresor, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una exposición directa, ¿no? O presenciar el trauma, sino que esta puede ser aprendido, ¿no? O escuchado, comentado por alguien y llega a afectar, ¿no? El criterio B nos habla de los síntomas de intrusión, que pueden ser memorias recurrentes, pesadillas, reacciones disociativas. El criterio C nos habla de conductas evitativas. El criterio D nos habla de alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. El criterio E de alteraciones en la reactividad y el hiperalertamiento. ¿Sí? Y en la última fila nos compara algunos de estos criterios del DSM-4 con el DSM-5. Por lo general la mayoría son similares, solo pues haya algunas diferencias. Por ejemplo, en el criterio C de conductas evitativas, pues en el DSM-4 no lo separaba totalmente de esto. Hablando del tiempo, tiene que ser mayor de un mes. Si es menor de un mes, estamos hablando de estrés agudo. Y hablando de trastornos de estrés postraumático crónico, es mayor de 6 meses. Un poco de epidemiología. En Estados Unidos, los eventos traumáticos más frecuentemente reportados son la violencia física, violencia sexual, tiene una prevalencia de hasta 52%. Accidentes o tiroteos, 50%. Mundialmente, los accidentes y lesiones son los más reportados, con una prevalencia del 36% a lo largo de la vida. ¿Sí? Las tasas más altas del trastorno de estrés postraumático se han documentado en personas socialmente en desventaja, menores, mujeres, personal militar, policías, bomberos, rescatistas, voluntarios o brigadistas en desastres o en traumas masivos. Las tasas más altas del TEP han sido documentadas, la probabilidad de desarrollar TEP de acuerdo al sexo y tipo de trauma. En cuanto a la violencia sexual, la mujer tiene un riesgo de 46%, a diferencia del hombre que tiene un 65%. En cuanto a la violencia física, la mujer tiene un riesgo de 22%, mientras que el hombre de 2%, siendo muy baja. También se ha visto mayor probabilidad en países desarrollados de presentar el TEP. Y esas diferencias probablemente ocurren por roles de género o roles sociales. En cuanto al tratamiento, la psicoterapia ha sido el tratamiento que ha arrojado más evidencia. En cuanto al tipo de psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, pues ha sido la mejor. De igual manera hay terapia de exposición, la terapia de reprocesamiento y de sensibilización a través del movimiento ocular, terapia de procesamiento cognitivo. De igual manera también reportan o describen terapias de tipo psicodinámica que tienen la ventaja en que no llegan a confrontar al paciente durante la terapia, lo que puede generar mayor ansiedad, estrés, reexperimentación, lo que nos podría explicar el abandono que tienen estos pacientes durante la psicoterapia. En cuanto al tratamiento farmacológico, solo 2 medicamentos
que son la paroxetina y la sertralina, han sido aprobados por la FDA. Sin embargo, se llegan a utilizar otros medicamentos como antidepresivos, sedantes, ansiolíticos, antipsicóticos, que llegan de momento inicialmente a manejar la ansiedad o los síntomas, pero que a largo plazo pues no nos van a brindar mayor beneficio. De igual manera la parazucina pues se había estudiado recientemente en cuestión de sueños y pesadillas. ¿Sí? En cuanto a las drogas de diseño, estos son derivados o análogos de fármacos existentes que modifican su estructura química. Son nuevas drogas elaboradas y creadas para escapar pues, de las restricciones legales. ¿Sí? Tenemos algunos grupos farmacológicos como las triptaminas que tienen una estructura similar a la serotonina. Aquí podemos encontrar el LSD y la psilocibina. Y en este grupo de las feniletilaminas tiene una estructura similar a la dopamina, ¿sí? Lo que nos podrá dar pues, efectos de este tipo, hablando de alteraciones en la sensopercepción. ¿Sí? Aquí encontramos a la mescalina, anfetamina, metanfetamina y al MDMA. También hablando acerca de estas drogas de diseño o de síntesis, el patrón de consumo es muy diferente a otro tipo de sustancias. Por ejemplo, en esa tabla se compara con la heroína. ¿Sí? Estas drogas de síntesis, el policonsumo llega a ser de diversas sustancias. Como ya vimos, la estructura química llega a ser muy diversa, ¿no? Estas sustancias tienen un bajo potencial de dependencia y tienen usos separados en el tiempo. Van centrados en un estilo de vida recreativo, ¿no? La vía de administración suele ser vía oral o intranasal y pues hablando acerca de este tipo de contexto recreativo que suele utilizarse en raves o en fiestas, ¿no? De música electrónica, ¿no? Esto pues tiene menor estigma social que el consumo de otras sustancias, ¿sí? Y como tal no tiene tanta repercusión sanitaria. ¿Sí? Vamos a hablar ya de entrada acerca del MDMA. Esta es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno. Produce un efecto energizante, distorsiona la percepción sensorial y temporal y hace que estas experiencias se disfruten más profundamente. Los nombres de calle o nombres coloquiales, el más conocido es éxtasis, de igual manera se le conoce como Molly, Adán, XTC o droga del amor. Hablando un poco de la historia acerca del MDMA, este fue sintetizado por Anton Kolisch en 1902 en una farmacéutica alemana. De igual manera, Merck, esta industria farmacéutica alemana, lo patentó 2 años después. Este tenía pues la finalidad de usarlo para el control de hemorragias, a diferencia de lo que solemos creer, que es un derivado de anfetamina y que se sintetizó inicialmente para el apetito. Es incorrecto esto, ¿sí? En los años 50, el ejército de Estados Unidos condujo estudios toxicológicos, sin embargo, fueron desclasificados y publicados 2 décadas después. En los años 60, inició con un uso recreativo, sin embargo, era limitado. Hablando del uso psicoterapéutico, este comenzó aproximadamente a los años 70. Los profesionales de salud mental que llegaban a utilizarla la llamaban ADAM. Y en ese tiempo obtuvo un reconocimiento para el tratamiento de depresión, dolor físico y psicológico, de igual manera para resolver problemas en relaciones personales, ¿no? En los años 80 ya fue cuando se expandió su uso recreativo y se le dio el nombre de éxtasis, que es el nombre más conocido de la sustancia.
y en el año 85 la DEA colocó a esta sustancia en el anexo 1, esto debido a su alto potencial de abuso y dependencia, ¿sí? En cuanto a la estructura química, pues podemos verlo en la imagen, 3,4-metilén, dioxi, metanfetamina, debido a que es derivado de esta. Está relacionada, claro, con la estructura de la anfetamina y con la mescalina, lo que nos explica estos efectos, ¿no?, alucinógenos que llega a tener. Normalmente el éxtasis se ha visto que se encuentra adulterado con otras sustancias, otros componentes como anfetamina, ketamina, PCP o cafeína, ¿sí? Normalmente pues no se encuentra la sustancia pura, ¿sí? Y es muy variable el porcentaje que puede haber de esta. Su farmacocinética tiene muy buena absorción por cualquier vía. Su metabolismo es hepático. La dosis va de 80 a 160 miligramos. Una dosis de 500 miligramos se considera letal. La ruta es generalmente oral. El inicio es de 30 a 60 minutos, el pico de 1 hora. La duración es de 3 a 12 horas. En cuanto a las acciones farmacológicas, genera un aumento en la neurotransmisión, sobre todo de serotonina, sin embargo también de dopamina y noradrenalina. Esto pues claro va a causar efectos simpático-miméticos como midriasis, piloerección, hipertermia, elevación de la frecuencia cardíaca, que suelen ser los síntomas que se presentan durante el consumo, ¿sí? También el tipo de efectos que produce se le conocen como empatógenos o entactógenos. Empatógenos, pues claro, porque genera esta empatía, una sensación de euforia o sensualidad, ¿sí? Se le conoce como un facilitador del acceso al interior de la conciencia del individuo. Este término de empatógeno fue acuñado en 1983 por Metzner. Posteriormente se acuñó el término entactógeno por David E. Nichols, ya que él pues consideraba que este término de empatógeno tenía una connotación negativa para la sustancia debido a la raíz griega patos, que pues significa sufrimiento. Entonces le dio ese nombre que deriva de la raíz en, griego dentro, factus, del latín táctil, y gen, que es producto. Los efectos alucinatorios, la percepción visual es lo más importante. Se caracteriza por visión borrosa, cromatismo y alteraciones de la percepción temporal. En cuanto a los efectos adversos, es muy común la tensión involuntaria de la mandíbula, pérdida del apetito, náusea, hipertermia, escalofríos, dolor de cabeza, sudoración, rigidez muscular o articular. En casos de toxicidad aguda, puede generar hipertensión arterial, arritmias cardíacas, asistolia, colapso cardiovascular, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda por hiponatremia, que llega a ser severa, hepatotoxicidad, hipertermia también, que llega a ser severa. Bueno, en cuanto a los efectos del MDMA en la memoria, pueden ser explicados debido a los mecanismos de neurotransmisión. Por ejemplo, en la serotonina, que es el neurotransmisor principal, produce estos efectos de alteración de las memorias de miedo, ¿sí? De igual manera, la serotonina pues, va a generar incremento de liberación de dopamina, así como de oxitocina. Esto también es importante porque estamos hablando, además de neurotransmisores, que genera incremento de hormonas como oxitocina, prolactina, lo que nos podría explicar pues este efecto en apertura y en empatía con otras personas, ¿no? También se ven implicados proteínas como el BDNF, ¿no? Factores neurotróficos que potencian el aprendizaje y memoria, ¿sí?
En cuanto a los efectos psicológicos del MDMA en psicoterapia, hablando en lo que es el afecto o el estado de ánimo, genera una euforia pues intermedia, leve, no llegando a ser muy exagerada. Disminuye lo que es la ansiedad y el miedo, potencia la percepción e intensifica los sentimientos, ¿sí? En cuanto a la memoria y cognición, genera más imaginación y asociación, mayor tolerancia al recordar memorias traumáticas. ¿Okay? En cuanto a al comportamiento, disminuye lo que es el miedo social e indefensión. De igual manera, pues se ve una mejoría en el acercamiento social, mayor empatía, apertura y sentirse conectado con otros. Esas sensaciones, lo que llegan a describir. ¿Sí? Libera incremento en el autoestima y en autoaceptación. ¿Sí? De igual manera, en cuanto a lo corporal, reduce la tensión muscular, genera sensación de analgesia y de sensualidad. Y también en otro artículo, aquí pues nos explica el tipo de neurotransmisor y los tipos de efectos que podría generar. Por ejemplo, la serotonina, pues claro, está relacionado con el estado de ánimo y síntomas ansiosos, ¿sí? La norepinefrina, pues en cuanto a la alerta, al hiperalertamiento, ¿no? De igual manera, pues a disminuir la reactividad que puede haber hacia estímulos externos, ¿no? También, como platicábamos de los efectos hormonales por la oxitocina, prolactina, el cortisol, generaría mayor apego, mayor sentimientos de confianza, de empatía, disminución del rechazo social, ¿sí? El BDNF, que también platicamos, pues incrementaría la neuroplasticidad, ¿sí? E incrementaría lo que es la extinción de aprendizajes del miedo, ¿no? O de este tipo de memorias. Bueno, en cuanto a los estudios que se han realizado hasta la fecha con MDMA asistido en psicoterapia para el trastorno de estrés postraumático, se han realizado 6. 2 fueron previos al estudio que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? El primer estudio fue por este mismo autor, que es Mitoefer, ¿sí? Este estudio fue muy similar, sin embargo la muestra fue menor y las dosis del MDMA menores. Sin embargo, se vio adecuada respuesta y en este mismo estudio se dio un seguimiento en donde se vio que había remisión de los síntomas a largo plazo, hablando de 45 meses en promedio. El otro estudio que fue previo al actual fue el realizado en Suiza. De igual manera, este estudio pues reportó eficacia y seguridad de esta sustancia, aunque pues también reportaba que se veían efectos por sí mismos de la psicoterapia no aunados al MDMA, y los demás estudios pues hace falta que terminen, ¿no? Sin embargo, pues están preliminares. Pues ya hablando acerca del artículo, ¿sí? Ese artículo pues se publicó este año, en el 2018, por Lancet Psychiatry, que tiene un factor de impacto de 15.23. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de la psicoterapia asistida con MDMA para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático crónico en veteranos militares, bomberos y policías.
Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, dosis respuesta, fase 2. Se realizó en una clínica psiquiátrica en Estados Unidos. Se incluyeron participantes de cualquier sexo de 18 años o más, que fueran militares veteranos o primeros respondedores o socorristas, como bomberos o policías. Otro de los criterios fue que tuvieran trastorno de estrés postraumático de 6 meses o más, que se consideraría crónico, y esto mediante la escala del CAPS-4 con un puntaje mayor de 50 puntos. De igual manera, en los criterios de inclusión se requería que ya hayan tenido una falla de respuesta o inhabilidad a tolerar un tratamiento con psicoterapia, un tratamiento farmacológico, ¿sí? No debían de estar consumiendo psicotrópicos durante los últimos 6 meses, excepto ansiolíticos o hipnóticos. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues no se permitió la entrada de pacientes que tuvieran enfermedades graves, entraron pacientes que tenían hipertensión y hipotiroidismo. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, un criterio de exclusión fue el trastorno bipolar tipo 1. En cuanto a las sustancias, fue variable. Si ya tenían un periodo de remisión de 6 meses, podría entrar al estudio. Si no, pues se excluyó. Sí. En cuanto al diseño del estudio, se realizaron 2 etapas principales. La primera etapa pues fue primero el cribado de los pacientes. Antes de iniciar las sesiones experimentales, se le daban 3 sesiones introductorias de 90 minutos para que conociera más o menos la dinámica y los efectos que podría generar la sustancia y lo que iban a realizar posteriormente. Posterior, ya se realizaron las 2 sesiones experimentales con MDMA. Estas sesiones tenían una duración de 8 horas y con un mes de diferencia. Posterior de cada sesión experimental, el equipo de psicoterapia tenía una estancia nocturna con el paciente y se daba una sesión de integración de 90 minutos al día siguiente. De igual manera, podían tener contacto telefónico durante la semana siguiente. De igual manera, posterior, se dieron 2 sesiones de integración farmacológica después de cada sesión experimental. Esa, como tal, fue la intervención principal o el estadio 1, que fue completamente ciego, ¿sí? Ya la fase 2 fue un estudio abierto, aleatorizado, ¿sí? Al grupo de 125 miligramos se dio una sesión abierta, y a los grupos de 30 miligramos y 75 miligramos tenían 2 sesiones experimentales de MDMA con 100 y 125 miligramos. De igual manera, pues se dieron estas sesiones de integración posteriores. Y a final de cuentas se les dio un seguimiento a todos los pacientes de 12 meses. En el perfil del ensayo, hablando pues rápidamente, se dio este cribado, se excluyeron tantos pacientes, a final de cuentas aceptaron 26 pacientes que fueron los que se asignaron al estudio. Se dividieron en 3 grupos, el primero de 30 miligramos, el segundo de 75 miligramos y el tercero de 125 miligramos. Fueron 7 pacientes y 12 pacientes. La evaluación principal fue con el CAPS-4, para valorar la remisión de los síntomas del TEP, y la medición secundaria fueron con varias clinimetrías como inventario de Beck, la escala de calidad de sueño de Pittsburgh, síntomas disociativos, escala de funcionamiento global, por mencionar algunas. En cuanto al perfil de los participantes, la mayoría fueron veteranos militares, hablando de un 92% aproximadamente. Solo hubo una persona que fue policía y bomberos fueron pocos, ¿sí?
la mayoría de los pacientes ya había tenido tratamiento farmacoterapéutico, principalmente con ISRS ansiolíticos. Sin embargo, pues llegó a ser variable todos los medicamentos que llegaron a tener. También llegaron a tener tratamiento con psicoterapia, la más común, psicoterapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y en cuanto a la comorbilidad psiquiátrica, fue mayor trastornos depresivos y posteriormente trastornos de ansiedad. ¿Sí? En cuanto al seguimiento, esta gráfica pues nos menciona acerca de la evolución con el CAPS, que fue la intervención principal. ¿Sí? Podemos ver los diferentes grupos. En el grupo de 30 miligramos, que fue el control activo, inicialmente no hubo pues tanta mejoría o remisión porque no era una dosis activa, ¿sí? Y a diferencia de los grupos activos de 75 miligramos y 125, pues sí hubo una reducción mayor de los puntajes del CAPS, ¿sí? Esta fue la primera fase, que fue la fase con cegamiento, ¿sí? Y posteriormente en el ensayo abierto, ¿sí? A los participantes de 30 miligramos que no habían tenido pues una respuesta inicial, al tomar las dosis activas. Doctor, sí, espérate, no me hable del micrófono, no me escuche. Perdón. Al tomar ya dosis activas del MDMA, una de la psicoterapia, pues sí hubo una reducción, ¿sí? Los grupos que sí recibieron inicialmente dosis activas, que sí mostraron una disminución importante del puntaje del CAPS, posteriormente pues ya no hubo mayor remisión, ¿sí? Se vio mayor remisión de los síntomas con esta dosis de 75 miligramos. Y a final de cuentas, en la medición final, que fue a 12 meses, pues ya los pacientes habían todos teniendo remisión de los síntomas, ¿no? Hablando de la mayoría de ellos. Otras escalas, por ejemplo el inventario de Beck llegó a ser significativo también con algunas mediciones, y en algunos grupos se vio mayor respuesta con el grupo de 125 miligramos, no tanto con los demás grupos, sobre todo el de 30 miligramos, que no era dosis activa. Y otra de las escalas que pues llegó a ser significativa fue esta escala de Pittsburgh Sleep Quality Index, ¿sí? Que pues podemos ver con las dosis activas de 75 miligramos y 125 miligramos se vio mayor respuesta. En cuanto a los efectos adversos, se reportaron 85 durante el estudio. 4 fueron antes de la administración del MDMA, ¿sí? Y los más comunes reportados fueron síntomas de ansiedad, fatiga, cefalea, sensibilidad al frío. Esto durante la toma. Sin embargo, pues estaba en un medio controlado donde no llegó a haber alguna complicación acerca de esto. También se midieron estos síntomas 7 días después de la toma del MDMA. Y pues se siguieron reportando estos síntomas como ansiedad, fatiga, necesidad del sueño, irritabilidad, tensión muscular. Sí, algunos pacientes con ánimo bajo, dificultad para concentrarse. Se reportaron, hablando de efectos adversos graves o emergentes, pocos. Un paciente llegó a referir ideación suicida, sin embargo no iba relacionado con la toma de la sustancia, ya que este paciente pues tenía trastorno depresivo, que era una comorbilidad común en los pacientes del estudio. Lo que nos dice el estudio, ¿sí?, hablando de los resultados, fue que estas dosis, que fueron dosis activas de 75 miligramos y 125 miligramos, adjunto a la psicoterapia en un medio controlado, fue efectivo para reducir los síntomas del TEP en veteranos y socorristas.
fue bien tolerado parcialmente en este medio controlado. Claro que llegaron a tener estos efectos adversos, pero pues muy relacionado por el tipo de neurotransmisión, ¿no? Y algo que pues tendría que estudiarse más adelante es hablando de los mecanismos de acción que podría explicar los beneficios del MDMA en psicoterapia. Este estudio pues fue fase 2, se han hecho pocos estudios, es el tercero publicado. Sin embargo, ya la FDA pues ya aceptó que se iniciaran estudios de fase 3 para el MDMA, ¿sí? Que se iniciarían a partir de este año. En cuanto a las fortalezas y debilidades del estudio, el estudio tiene una adecuada metodología, sin embargo, pues en la intervención secundaria ya no fue posible continuar con el cegamiento, ¿sí? Nos brinda evidencia adicional de la eficacia y seguridad de este tipo de psicoterapia asistida en pacientes con trastorno de estrés postraumático crónico, y nos brinda un nuevo acercamiento de diferentes modelos de tratamiento. Hablando en la psicoterapia, pues fungiría como un catalizador, un potenciador, ¿no? Acerca de esto. En cuanto a las debilidades, pues fue un estudio con poco tamaño de muestra, fueron 26 pacientes, sin embargo, pues fue mayor a estudios previos o los otros estudios que se han realizado en fase 2, ¿sí? Otra de las debilidades fue que para mantenerlo ciego se utilizaron dosis bajas del MDMA en lugar de un placebo inactivo. Se utilizó una dosis baja de 30 miligramos, ¿sí? Y pues acerca del cegamiento que llegó a ser parcial.